El teórico virtual que hoy nos convoca tiene como temática la planificación y programación en el campo de la salud pública. Contenidos de la asignatura Salud Pública 2. Quien les habla es Andrés Burqueviale, médico egresado de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos desde el año 2004 hasta la fecha del Departamento de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública y en la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Muñiz, con especialidad en planificación, políticas y gestión de salud, máster que obtuve en la Universidad de Bolonia, en Italia. Definamos los objetivos de la clase, qué es la planificación, describiremos sus características y elementos del proceso, describiremos la diferencia entre la planificación en salud, la planificación de la atención de la salud y la planificación funcional, y enunciaremos las categorías y los niveles de planificación sanitaria. Definamos qué es la planificación. Daremos 4 definiciones en relación a esta temática. La primera define la planificación como un proceso continuo para prever recursos, para proveer y prever servicios, para conseguir objetivos determinados según un orden de prioridades establecidos, permitiendo elegir soluciones óptimas entre muchas alternativas. Esta elección deberá tomar en consideración el contexto de dificultades internas y externas conocidas actualmente o previsibles en el futuro. Otra definición, un proceso para determinar cómo alcanzar un objetivo cuando ha sido formulado. Es importante, digamos, tener en claro que cuando uno plantea un escenario problemático y ese escenario problemático necesita de objetivos concretos, se desencadena el proceso. Y debo dar la discusión para llegar al destino final. Un proceso orientado a la acción por medio del cual una institución, en el caso que nos convoca una institución sanitaria, se adapta a los cambios, tanto en su estructura interna como en su ambiente exterior. Importante definición, en la Argentina hay 17.000 establecimientos asistenciales. De ellos, 8.800 son centros de atención primaria de la salud, que obviamente son intervenidos en sus estructuras internas como en su ambiente exterior, por las condiciones económicas, por las condiciones de la salud, por las condiciones de la política, por las condiciones culturales, por la manera de mirar qué es la salud pública, sus alcances, por la manera de mirar el ambiente y de cuidar el ambiente. El último ejemplo de definición es la de Carlos Matus, economista chileno y renombrado sanitarista latinoamericano. Dice, es el cálculo que precede y que preside la acción. No solo anticipa para prever las acciones, sino también las gobierna, las conduce, las hace efectivas, las adecúa a los obstáculos y a las circunstancias cambiantes. Esto de los diferentes momentos sanitarios, económicos, políticos y culturales que viven nuestros países, que viven nuestras comunidades. Pero sin perder de vista nunca, absolutamente nunca, el objetivo a cumplir. 8 principios están presentes en el proceso planificatorio. El primero, la flexibilidad. Será un proceso flexible, ya que tendrá en cuenta la producción de continuos cambios socioculturales, cambios tecnológicos, cambios en decisiones sanitarias nuevas,
a llevar adelante. Por eso no podrá constituirse en un plan rígido, sin movilidad, sin acciones a evaluar y a cambiar si no fueran efectivas después de esa evaluación. Otro principio importante dentro de la planificación es la globalidad. Amplias perspectivas de discusión deben plantearse, interdisciplinarias, integrando a otros escenarios de la comunidad sanitaria y por fuera de la comunidad sanitaria. Debe ser realista, debe tener un estricto y profundo sentido común para poder evaluar el ámbito de actuación y el ámbito de intervención. Debe tener una abundante y profusa participación, con el mayor número de áreas del Estado nacional o del Estado provincial o de los municipios, con organismos de la sociedad civil, con sociedades científicas, con actores sociales que intervengan en una temática determinada o en varias temáticas, para que esta discusión y para que este documento, una vez plasmado como ejercicio de planificación, tenga resultados efectivos y óptimos. Debe tener la formalización. ¿Qué significa esto? Debe escribirse todo esto que estoy diciendo, hasta llegar al documento final, que deberá ser informado, transmitido. Después buscaremos los medios por el cual hacerlo, leído públicamente, que nos permita la mayor cantidad de expansión de estas ideas en este documento para toda la población. Y por último, la operatividad. Dice, la planificación tiene como finalidad construir un instrumento de gestión, en el caso que nos convoca de gestión sanitaria, para producir un cambio. Escenarios de la planificación. Como vimos, los procesos de planificación fijan objetivos y desarrollan los medios más adecuados para obtener ¿qué? El resultado buscado, obviamente un resultado positivo, un resultado satisfactorio. Y tanto una cosa como otra van a depender sustancialmente de discusiones que se den con el poder. Con el poder del grupo que plantea la discusión de la planificación. Con el poder que yo pueda dar la discusión a ese grupo que necesita de mi intervención. Más grande aún, con el poder del Estado nacional, de la administración central o de las administraciones y estados provinciales, que me permitan ampliar esta base de sustentación para la discusión planificatoria y programática y que tenga como herramienta la discusión política, lo que el autor plantea como la dimensión política, donde va a haber ideologías, donde va a haber filosofías, donde va a haber miradas diferentes de cómo construir una sociedad con condiciones sanitarias óptimas, por ejemplo. Esa discusión será exitosa si aparece esta dimensión política. Esta dimensión política, lo veremos en el teórico virtual número 2, es una de las herramientas que va a usar la planificación estratégica. Toda planificación tiene 8 elementos como un común denominador. Vamos a ir enumerándolos en forma desordenada. Deberá ser, como dijimos, un proceso multidisciplinario. No solo los que trabajamos en salud tenemos la capacidad de poder pensar una planificación sanitaria. El cientismo social, los economistas, los sociólogos, los licenciados en ciencia política, los psicólogos, los antropólogos. Se postula esta planificación como una relación de causas entre acciones propuestas y potenciales resultados.
ya lo discutimos en las definiciones. Debe ser un proceso continuo, dinámico, ordenado, legitimado por todos los que vamos a intervenir en ese proceso. Escrito con fuentes de información certeras, creíbles, para todos los que vamos a participar de ese proceso de planificación y para los depositarios después de nuestras acciones estratégicas planificadas. Cuando uno habla de planificación, sin duda, habla de acciones a llevar adelante, en el futuro cercano, en el futuro inmediato. Y habla de, en un sentido prospectivo, del futuro. Cuando uno, en silencio, comienza a pensar la planificación, y a ese silencio se suman otros silencios de otros actores que piensan que hay que planificar, uno piensa en el futuro. Obviamente en un futuro mejor, en un futuro inclusivo, en un futuro con equidad sanitaria, con inclusión sanitaria, con reorientación de los servicios sanitarios para el bien común de todas las argentinas, de todos los argentinos. Una vez que he definido las grandes características de la planificación, daré algunos conceptos básicos sobre la planificación sanitaria. En función de sus fines y los niveles en que se aplica, pueden distinguirse diferentes tipos de planificaciones. La planificación de la salud, la planificación de la atención de la salud y la planificación funcional. La planificación de la salud tendrá como finalidad la modificación de todos o algunos de los llamados determinantes de la salud, el medio ambiente, los estilos de vida, el empleo, la educación. ¿Cómo impacta esta planificación en relación a estos determinantes de la salud? La planificación de la atención de la salud se va a relacionar con los servicios de cuidados personales, cuya finalidad es optimizar ¿cuál? El rendimiento de esos servicios personales, de esa asistencia sanitaria, en cualquiera de las profesiones que están involucradas en el campo sanitario. Y la planificación funcional se realiza en el marco de una estructura sanitaria definida, dirigida a un fin concreto, buscando la máxima eficacia. Son ejemplos de planificación de la salud, proyectos de promoción de la salud y actividades que integran de educación para la salud. Habría que pensar en esta pequeña y corta vida que tienen ustedes como jóvenes, adultos, ¿cuántas veces fueron involucrados en un proyecto de promoción de la salud? Desde el día que nacieron hasta la fecha. ¿Cuántas veces fueron educados en salud? ¿Alguien planificó esa promoción y educación en salud? ¿Pudieron investigarlo alguna vez? Ustedes, sus familias, el jardín de infantes donde fueron, la escuela primaria, la escuela secundaria. Desde el día que ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Medicina en particular, ¿fueron promovidos en salud? ¿Fueron educados en salud? ¿Realizaron actividades que formaban parte de una planificación de la salud? Ustedes, sus amigos, sus amigas, sus familias, sus compañeros de estudio, sus compañeras de estudio. ¿Qué concepto tenemos de la promoción y de la educación para la salud? ¿Alguno de ustedes ve su futuro como médico, como médica, especializándose en promoción para la salud, en educación para la salud? Planificación de la atención de la salud, dice, son las actividades que se realizan en diferentes comunidades, en nuestras instituciones sanitarias públicas y privadas, dependientes del Estado Nacional, del Estado Provincial, de las obras sociales nacionales, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen 10 hospitales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de las sanatorios y clínicas, dependientes de
la mayoría de ellos de las obras sociales nacionales o de las empresas de medicina privada, con el fin de ofrecer servicios adecuados de atención a la salud. Cuando elijo una institución sanitaria donde transcurrir, entre comillas, mi vida de salud, ¿he investigado alguna vez si tiene planificación de la atención en salud? ¿Por qué he elegido esa institución? ¿Porque ha planificado? ¿Porque los colores del frente del edificio me han gustado? ¿Porque la hotelería es buena? Como me dijo un estudiante una vez que tuvo una intervención quirúrgica, la comida era muy buena. ¿Por qué? Porque me mandan un mensajito de texto o un mensajito de WhatsApp una hora antes del turno que tengo programado. Porque puedo retirar los medicamentos en la institución sanitaria. ¿He sido consciente si esa institución sanitaria ha tenido una planificación de la atención de la salud? ¿Lo he vivido en carne propia? ¿Lo he vivido con algún familiar? ¿Está ordenado? ¿Está explicitado? ¿Está comunicado? ¿Hay algún documento que me diga, mire, nosotros en esta institución llevamos adelante en forma planificada este tipo de atención de la salud? Y por último, la planificación funcional, la planificación de un programa de atención X. El autor habla de diabetes, realizado en el primer nivel de atención, en un centro de atención primaria, persiguiendo como fin diagnosticar todas las personas sospechosas de tener diabetes, instaurando el tratamiento adecuado, medicamentoso o con insulinoterapia, con el fin de reducir complicaciones debidas a esta enfermedad o a otras. Argentina tiene un número importante de programas nacionales donde se plantean diferentes estrategias para diferentes grupos poblacionales que surgen obviamente de una planificación estratégica y puntualmente tienen la funcionalidad de intervenir en los dos niveles de atención. En el primer nivel de atención, la estructura es el centro de atención primaria y en el segundo nivel de atención, la estructura es el hospital. Categorías de la planificación sanitaria. Estas se van a determinar en función de los fines que se pretenden y del nivel organizativo en que se va a realizar esa planificación sanitaria. El primer escenario es el normativo, planificación sanitaria normativa. Trazará las grandes orientaciones, planteará las metas a mediano y largo plazo. Tendrá como producto la política sanitaria nacional. La política sanitaria nacional. Donde voy a tener grandes definiciones en la cual todos estaríamos de acuerdo, como por ejemplo, lograr el mejor nivel de salud en la población. Todos, los 44 millones de argentinos y de argentinas. Mejorar la calidad asistencial del sistema sanitario, del subsector público, del subsector de la seguridad social, del privado, del cuarto sector, que algunos desconocen, que es aquellos lugares donde se brinda salud desde la economía social, cooperativas, mutuales, organizaciones intermedias. ¿Alguien está en desacuerdo con estos logros normativos? Nadie, absolutamente nadie. Categoría de planificación sanitaria estratégica, la veremos en detalle, la nombro, implica la toma de decisiones de mayor trascendencia, así como la selección de prioridades de acción en función de las metas indicadas. Y acá sí se plantea, y lo plantea el autor, dice, aumentar la accesibilidad a los servicios sanitarios y de salud pública, una deuda democrática que tiene la Argentina. A 20 años de iniciado el siglo XXI, hay ciudadanos y ciudadanas, argentinas y argentinos, que no acceden. No acceden de la misma manera que accede usted en su barrio de capital o en su barrio del conurbano. No acceden de la misma manera que accede usted y su familia en un barrio de capital o en un barrio del conurbano.
Conseguir que toda la población de un país disponga de un equipo de atención primaria a menos de media hora de su vivienda y de un hospital a menos de una hora. Fíjense la importancia de esto. Y obviamente tener uno la convicción y la convicción familiar de que ese equipo de atención primaria en el centro de salud a media hora de mi casa va a intervenir efectivamente en mis circunstancias sanitarias, en la necesidad sanitaria que tenga en ese momento o en un tiempo determinado. Otro ejemplo es lograr que toda la población disponga de un sistema de abastecimiento de agua potable. Y acá recuerdo a un amigo y de muchos años que siempre dice, ¿cuántas son las decisiones y las acciones que se realizan por fuera de la salud que mejoran la salud? El agua potable, el agua segura, la urbanización de mi barrio, las cloacas, el acceso hoy a la información en tiempo real. No todos tienen internet en la Argentina. No todos tienen la misma calidad de acceso que deben tener la mayoría de ustedes mediante una tablet, mediante una PC portátil, mediante el teléfono. No todos accedemos de la misma manera a la información sanitaria. No todos la entendemos de la misma manera. ¿Cuántas son las decisiones por fuera de la salud que mejoran nuestra capacidad de intervención sanitaria? Y la última es la planificación sanitaria operativa. Incluye actividades dirigidas a lograr objetivos operativos específicos. Hoy, corto plazo, tomé la decisión, planteé las metas, planteé las líneas de acción, planteé las acciones sanitarias a llevar adelante. El autor da dos ejemplos en el marco de la población materno-infantil. Uno, lograr que el 100% de las mujeres con embarazo de alto riesgo sean controladas médicamente oportunamente. Obtener una cobertura vacunal del 90% frente al sarampión y la rubiola en niños de 15 meses. Cumplidos estos tres momentos de planificación, habrá productos. El nivel de la planificación sanitaria normativa tendrá como producto el documento de las políticas sanitarias nacionales. Último documento descripto, escrito y discutido en la Argentina, bases del Plan Federal de Salud 2004-2007. Hubo otros ejercicios a lo largo de la historia del siglo XX y de estos primeros años del siglo XXI. Planificación estratégica tendrá como producto el Plan Sanitario Nacional. La planificación operativa tendrá como producto programas nacionales de salud priorizados sobre determinadas temáticas para ser efectivizados en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios en la cual se organiza la Argentina. En el teórico virtual número 2 nos explayaremos sobre la planificación normativa y sobre la planificación estratégica. Muchas gracias.